Saludos amigos y amigas, bienvenidos al comentario del día de hoy. Desde hace 20 meses, el gobierno de la República Dominicana está encabezado por Luis Abinader, quien ostenta la posición hoy día de presidente de la República Dominicana. A lo largo de todo este tiempo, se han venido generando expectativas acerca de lo que puede hacer la gestión actual de gobierno, sobre todo en un contexto de pandemia, de crisis y sobre todo en los últimos meses de la guerra entre Ucrania y Rusia. Todos estos elementos que han servido de contexto para esta gestión de gobierno han podido mostrar real y efectivamente hasta dónde llega, hasta dónde este gobierno tiene la posibilidad gerencial de administrar el país en medio de una crisis. En ese contexto, y viendo lo que son los números y demás, uno se da cuenta que, lamentablemente para el pueblo dominicano, el gobierno que preside el presidente Abinader es un gobierno que acusa una gran incapacidad, una enorme incompetencia y sobre todo es un gobierno que se nota desbordado por los graves problemas que aquejan a la sociedad dominicana. Tenemos pruebas importantes de lo que ha significado este gobierno del cambio para la República Dominicana. Tenemos números fehacientes que nos dicen que en términos reales esta gestión ha sido, ya pasado 20 meses, ha sido una gestión cuando menos mediocre, siendo muy conservador en el análisis de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Podríamos calificarla real y efectivamente de una gestión deficiente, con graves problemas en temas estratégicos para poderlo sacar adelante. Y voy a poner aquí varios ejemplos. Comencemos con el tema más importante, que es el tema de la inflación. En los últimos 10 años, la República Dominicana había tenido un promedio de inflación acumulada anual de alrededor del 3%. Nunca superó el 5%. Sin embargo, en la gestión actual del presidente Luis Abinader, la inflación acumulada durante sus 20 meses llega a más del 24%. Cuando hacemos el promedio anual, veremos que por primera vez en mucho tiempo la inflación en la República Dominicana ha pasado por la acumulación interanual a los 2 dígitos. El gobierno nos ha dado sus excusas sobre ese tema. Nos ha dicho, por ejemplo, que el fenómeno de la inflación en la República Dominicana es un fenómeno de inflación importada, que es una crisis global, que todos los países de la región están experimentando problemas de inflación y que por tanto la República Dominicana no es la excepción, dado el marco de economía global que vivimos actualmente los seres humanos. Y eso hasta cierto punto es cierto, pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza y cuando usted ve las cifras de la inflación en los demás países de la región, se da cuenta que la República Dominicana tiene la tercera tasa de inflación más alta de la región. Solamente nos supera en términos de inflación Venezuela y Argentina. Lo que quiere decir que en nuestro país, real y efectivamente, hemos tenido un problema con el manejo de este contingente, esta situación de crisis global en términos de los precios de los alimentos fundamentalmente. Y la cosa entonces se agrava en términos de capacidad cuando vemos que hasta la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, la situación de la producción nacional, de la producción agrícola era que la República Dominicana producía el 85% de lo que consume, lo que quiere decir en términos alimenticios, lo que quiere decir que con el foco puesto en el sector adecuado, pues es muy probable que la inflación en la República Dominicana no hubiera llegado a los niveles que tenemos actualmente. De hecho, en términos de futuro, las cosas empiezan a proyectarse. ¿Por qué? Porque a empeorarse. ¿Por qué? Porque la ley de tasa cero que puso el presidente como una solución al problema de la inflación, lo que va a terminar es agravándolo. ¿Por qué? En primer lugar, porque el hecho de abrir la puerta a importar
alrededor de 67 productos, de los cuales 13 no están en el Tratado de Libre Comercio con América Central y los Estados Unidos, el llamado ERE-CAFTA. Ese hecho va a impactar sensiblemente en el sector productivo nacional, especialmente en dos rubros en los cuales la República Dominicana en los últimos años ha sido autosuficiente. Me refiero al arroz, me refiero a los pollos, que están dentro de los elementos que tienen tasa cero para importar. Y entonces, en el mejor de los casos, esta medida, aplicándole el mejor escenario, lo que va a hacer es que los precios de esos rubros, arroz y pollos, se mantengan tan altos como están ahora, donde una libra de pollo, por ejemplo, ronda los 100 pesos. Pero en el peor de los casos, va, además de impactar negativamente en el precio de los alimentos, también va a destruir, va a desarticular la industria agropecuaria dominicana, que en los últimos años había tenido un gran avance. Y esa es una cosa que podremos ver en los próximos 2 o 3 meses, cuando continúen subiendo los precios y sobre todo cuando empiecen a perderse empleos en el área agropecuaria, porque los productores empiecen a quebrar. Ahora, hay otro elemento que está ahí latente, y es la proyección que se hace en el foro de Davos de que la crisis alimentaria que afecta a todo el mundo en los próximos meses va a tender a agravarse, porque los países mayores productores de trigo están envueltos ahora mismo en un conflicto bélico, y el impacto que va a tener todo eso en el consumo alrededor del mundo, pues evidentemente que va a llegar a la República Dominicana si nosotros no tomamos la medida correcta. ¿Y cuál es la medida correcta en este caso? Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, la medida correcta es tratar de impactar con medidas muy puntuales en el sector agrícola para que esos productos puedan ser elaborados y producidos con una estructura de costos mucho menos impactada por la contingencia internacional, de modo que el cambio en los precios sea mínimo o en definitiva se mantenga igual a los precios que lo teníamos hace 2 años. Sin embargo, esto no ha sido así y yo dudo mucho que se vaya a revertir, porque lamentablemente el gobierno dominicano pues en esa parte ha demostrado poca pericia en el manejo de la cosa pública. El otro elemento que necesariamente tenemos que poner sobre la mesa para que veamos el contexto y la realidad de la incapacidad del gobierno del presidente Luis Abinader tiene que ver con con la energía eléctrica. Hace días vivimos una crisis importante de la energía eléctrica porque en el equipo eléctrico del presidente Luis Abinader se manejó con total improvisación e impericia el tema del mantenimiento programado de las plantas eléctricas, porque no se supo hacer un esquema de programación en el que Punta Catalina y AES Andrés salieran en tiempos distintos a mantenimiento. Lógicamente, esa fue la razón que dio el gobierno. Pero cuando uno ha metido el calador en lo que pasó real y efectivamente, la situación es que por una falta de previsión en el manejo de la unidad 1 de la planta de Punta Catalina, hubo una pieza importante que se dañó y no habían los elementos para traerla desde el exterior a tiempo. Y eso hizo que real y efectivamente tuviéramos una crisis de 2 semanas. Ojo, que teniendo el parque eléctrico dominicano la suficiente capacidad instalada para prever esa situación, el gobierno prefirió empezar a poner pretextos y empezar a buscar excusas para la situación que teníamos de apagones de hasta 12 horas. No fue hasta que en Santiago, en todo el Cibao además, se hicieron protestas para que el gobierno tomara medidas, y ya en el fin de semana pues empezó a mejorarse un poco la situación, pero es evidente que el equipo eléctrico ha tenido grandes dificultades. De hecho, en un video que tenemos aquí en nuestro canal, hicimos un análisis a profundidad de este tema y le dejamos la tarjetita por acá arriba
para que ustedes puedan ver y palpar un análisis más profundo del tema de la electricidad. Otro punto importante que ha sido básico para demostrar la incapacidad del gobierno tiene que ver con la inseguridad. Durante los últimos meses en la República Dominicana se han incrementado los atracos, se han incrementado los robos y sobre todo se ha dado una suerte de retroceso en el área de los abusos policiales, porque sin que fueran necesariamente intercambio de disparos como había en el pasado, pero esta vez se están dando situaciones en las que jóvenes están muriendo en manos de la policía sin razones aparentes. Tenemos el caso de David de los Santos, tenemos el caso del joven custodio de San José de Ocoa y otros jóvenes que lamentablemente han fallecido a manos de la policía sin que se sepa real y efectivamente cuáles fueron las circunstancias en las cuales fueron asesinados estos jóvenes. Lo que indica que el gobierno del presidente Luis Abinader, que en esos 2 años ha sido incapaz de presentarle al país una estrategia nacional de seguridad ciudadana que vaya a impactar en disminuir el crimen en nuestro país. Máxime cuando el presidente en su campaña electoral hablaba de tener el famoso plan Giuliani, que hasta el día de hoy, al parecer, ese plan lo que era puro bulto, como dicen en los actuales momentos. Es decir, el presidente estaba haciéndole un paquete al país con el famoso plan Giuliani, que a la hora de la verdad no ha podido ni siquiera presentarle al país. Fíjense que se ha destapado improvisación tras improvisación en este tema, con la presentación en primer lugar de una propuesta de reforma policial, armando una comisión de manera improvisada con amplios sectores del país, con distintas personalidades de la vida pública, pero que al final no ha tenido resultados y ha terminado contratando a un supuesto experto español que va a ser el encargado de hacer la reforma de la policía, pero que a día de hoy el propio experto español no sabe decir cuánto va a costar esa reforma. Lo que está haciendo el presidente en términos prácticos es reduciendo el tema de la seguridad a la situación de la policía, y como hemos dicho aquí en varias ocasiones, ese realmente no es el problema. Es una parte del problema, pero el trasfondo, la raíz del problema de seguridad ciudadana en la República Dominicana es mucho más profunda que simplemente la situación de la Policía Nacional, que aunque es un elemento importante a resolver en el problema, no lo es todo. Hay que enfrentar de manera frontal el tema del microtráfico. Hay que también ver otras aristas, las aristas económicas, las aristas de desigualdades sociales que vive la República Dominicana, pero que el presidente Luis Abinader hasta ahora se ha quedado única y exclusivamente en discursos, en golpes de mesa, pero ninguna medida concreta y práctica para resolver el tema de la inseguridad. Otra situación dramática que vive la República Dominicana, la vimos, fue muy palpable con el escándalo que hubo en el programa Supérate. Este programa que había anunciado con bombos y platillos el gobierno del presidente Luis Abinader, desmantelando el anterior programa de solidaridad, que nunca había tenido ningún tipo de problema. Pues a los pocos meses de su implementación se destapa un gran fraude que implicó en principio alrededor de 300 millones de pesos destinados a los pobres de este país, que fueron a parar a bolsillos de desaprensivos, teniendo que hasta el día de hoy todavía no sabemos qué pasó a ciencia cierta. No hay un solo sometido, no hay una investigación en forma. Lo que tenemos sí en ese caso es que el Senado de la República se reunió a puerta cerrada con la directora del plan, la señora Gloria Reyes, para decir luego que ellos se daban por satisfechos con la explicación que le había dado ella. Sin embargo, esa explicación no ha sido conocida por el país, no ha sido conocida por el gran público. Uno teme en este caso un Senado con mayoría PRMista, que se haya tratado de otra treta más del gobierno, de otro bulto en un tema tan sensible. Pero lo que deja de trasfondo esto es que lamentablemente en el ámbito de la política social el gobierno, además de estar inventando, no tiene mecanismos de control eficientes.
porque si fuera un gobierno que se respete en un país con instituciones firmes, lo primero que debió hacer la señora directora del programa Supérate era renunciar al cargo tan pronto se presentó el escándalo. ¿Por qué? Sencillamente porque a ella le toca la labor no solamente de ejecutar el plan, sino de tomar las medidas de control para que ese tipo de fraudes no sucedan. Y real y efectivamente aquí, en lo que se averigua el caso, lo que está muy claro que falló en el plan Supérate fueron los mecanismos de control. Ahora, si seguimos más profundo en otros temas, nos damos cuenta que también este es un gobierno que además de incapaz está fascinado por las labores de marketing. Eso lo estamos viendo con el sector turístico nacional. El sector turismo es el principal motor de la economía dominicana. Me atrevería a decir que junto con las remesas y junto con las zonas francas son los tres motores que mueven la economía dominicana, que mueven al país. Ese motor del turismo, que es el principal, que es el más fuerte, que es el más sólido, que es el que más aporta porque es transversal a toda la economía dominicana, ese sector turístico, obviamente, producto de la pandemia, se había caído a niveles bajos, como es natural. En una pandemia que la medida fundamental para evitar la propagación era cerrar los países a cal y canto, pues es muy claro que en un contexto como ese, muy pocas personas se van a dar la tarea de salir de turismo. El gobierno nos ha vendido la idea de que la recuperación del turismo ha sido total, pero cuando usted se va a los datos, cuando usted se va a los números, cuando usted cruza las estadísticas y profundiza en ellas, se da cuenta que si bien es cierto que ha habido una recuperación importante, también lo es el hecho que nosotros todavía no hemos alcanzado y estamos aún lejos de los niveles de ocupación hotelera que tenía la República Dominicana hasta 2019. Y voy a dar un dato muy clave. El promedio de ocupación hotelera en la República Dominicana, el promedio anual de ocupación hotelera durante un año es de alrededor del 83%, entre 78 y 83%. En el momento más bajo, la ocupación hotelera en nuestro país es de 78%, en su pico más alto ronda el 83%. Durante el gobierno de Luis Abinader no ha habido un solo mes que se haya llegado al 70%. Oiga lo que le estoy diciendo, ¿eh? Y de hecho, el promedio global de ocupación hotelera en lo que va del año 2022 es de 68%. El promedio del año 2021 fue de 54%. En ese año era entendible que estuviera en ese rango porque era el año en que empezábamos a abrir la economía dominicana. Y el 68% hay que ponerlo también entre comillas porque gran parte de esa ocupación se debe al programa de incentivo de tasa cero para vacaciones que se tiene desde el Banco de Reservas para impulsar a que los dominicanos vayan a hacer turismo interno. Y esto de incentivar el turismo interno no es malo, al contrario es bueno, pero cuando usted tiene la política de turismo diseñada para que sea un puntal importante de su modelo económico, pues no es para que los propios nacionales del país hagan turismo, sino para atraer turistas extranjeros a la República Dominicana, de modo que esa sea una fuente de economía y una especie de exportación en el lugar de nuestros productos agropecuarios. Pero lamentablemente el gobierno del presidente Luis Abinader con esto ha montado toda una parafernalia para hacernos creer que el sector turístico está recuperado totalmente. Y eso no es así. El sector turístico ha ido recuperándose progresivamente, pero no se debe a una política de estímulo por parte del gobierno, que a lo único que se ha limitado en todo eso es a llevar al presidente Abinader a inaugurar proyectos hoteleros y a abrir la tasa cero para el dominicano que quiera ir a turistear, pero que en términos prácticos no ha habido políticas reales y efectivas para estimular un crecimiento, una recuperación cabal del sector turístico en la República Dominicana. Claro, en este aspecto, usted verá que los medios de comunicación tradicionales nunca van a decir esto, porque el ministro de Turismo es un hombre
muy vinculado a grupos económicos muy fuertes de poder en la República Dominicana, que obviamente ningún comunicador que quiera mantener la publicidad de su medio, la estatal y la privada, va a poner de relieve esas realidades, porque inmediatamente eso implicaría cerrar las llaves, la pública y la privada, para su medio de comunicación. Es en este sentido, y cuando vemos todo este panorama, que nos damos cuenta que el gobierno del presidente Luis Abinader es un gobierno incapaz, es un gobierno que uno ve que no tiene rumbo, que dice una cosa ahora y la contraria dentro de 5 minutos. Es un gobierno que no ha tenido real y efectivamente en ningún tema importante podemos decir que el gobierno sobresale. De hecho, cuando usted ve las cifras, por ejemplo, de la creación de empleos, se da cuenta que, si bien es cierto que en el 2021 la economía dominicana creció en 53,000 empleos, real y efectivamente ese crecimiento se dio en casi el 90% en el sector público. Es decir, de 53,000 empleos que se crearon en la economía dominicana en el año 2021, 51,000, oigan la cifra, 51,000 pertenecen al sector público. Y de esos 51,000 hay 38,000 que son del gobierno central, es decir, botellas. Porque en lo que sí ha sido eficiente el gobierno de Luis Abinader es en la creación de empleos para su gente. Este es un gobierno que se gasta todo el dinero en cobro de nómina, todo el dinero en pagar sueldos, todo el dinero en pagar remuneraciones, todo el dinero en pagar botellas. Y bueno, y diría un PRMista de la base que ni en eso han sido eficientes, porque la gran queja de ese partido a nivel de base y a nivel medio es que sus dirigentes no han podido entrar al tren gubernamental. Como vemos, la situación que se está dando en este país, en el gobierno del presidente Luis Abinader, es una situación difícil, que los dominicanos y las dominicanas tenemos que estar atentos, pendientes, y tratar de reclamar que el gobierno empiece a tomar medidas importantes en cada sector. ¿Por qué? Porque de mantenerse esta situación como está, es muy claro que el retroceso que vamos a tener culminado este periodo va a ser importante y va a implicar para la República Dominicana que llevemos nuevamente al país 20 años hacia atrás. Cuando muchos problemas los dábamos por solucionados, como el tema de la electricidad, han vuelto los apagones. Cuando entendíamos que éramos una economía estable, en el que la macroeconomía implicaba una contención de la inflación a los parámetros, digamos que naturales de toda economía, hemos visto que nuevamente tenemos un país de precios inestables. Y en último lugar, también tenemos un país en el que la delincuencia, en que la inseguridad, en vez de aplacarse, se han incrementado. Por este camino va a ser muy difícil que el presidente Abinader logre su propósito de reelegirse en 2024. Pero lo peor de todo es que por ese mismo camino, además de que la reelección del presidente Luis Abinader se pone cada vez más lejos, también se pone cada vez más lejos la recuperación y la reconstrucción del país para las autoridades que le toque tomar a la República Dominicana a partir de 2024. Hasta aquí el comentario de hoy en su canal. Como cada día, les invito a que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones, comenten en la cajita de comentarios, dennos sus opiniones, su visión de todos esos temas, recomiéndonos, como no, temas para debatir y para analizar en estos comentarios, y les pido también que compartan con sus amigos y familiares este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.